Hola chicos, muy buen día. Hoy hablaremos de la memoria estática en Java. Para eso vamos a empezar con lo que son las variables para identificar cuánto pesa una variable en una memoria en nuestro programa. Vamos a comenzar. Dice que una variable es un espacio de memoria en el que guardamos un determinado valor. Quiere decir que cuando nosotros declaramos una variable en nuestro programa de Java, esa variable ocupa un espacio en la memoria para poder almacenar el valor que le estamos diciendo. Y en esta tabla podemos ver cuánto espacio podemos almacenar en ese espacio en memoria. Por ejemplo, una variable de tipo byte es una variable de tipo entero y ocupa un byte y su rango es de menos 128 a 127. Quiere decir que si quieres guardar un 130, pues no se va a poder porque no alcanza ese rango. Entonces quizá utilices una variable de tipo short, que es la que sigue. Aquí la tenemos, también es de variable entero y ocupa 2 bytes. Y tiene de menos 32.768 a 32.767. Si nos damos cuenta, cada que declaramos una variable ocupamos espacio en la memoria de la computadora para poder almacenar este valor. Por eso es importante saber qué tipo de variable vamos a usar para no malgastar los recursos de la computadora. Quizá en un programa pequeño no nos damos cuenta porque son milisegundos, ¿no? Si ocupamos a lo mejor un float y un double. Pero esos milisegundos, si lo llevamos a un programa más grande, donde se hacen transacciones diarias, miles de transacciones, esos milisegundos pueden transformarse en minutos, ¿no? Yo recuerdo mucho en una empresa donde estaba, donde hacíamos un reporte y cada vez se tardaba más el reporte, se llegó a tardar hasta 15 o 20 minutos, entonces hay que saber qué tipo de variables tenemos que utilizar para poder almacenar nuestra información. Dice que la memoria estática se define la cantidad de memoria necesaria para un programa durante el tiempo de compilación. El tamaño no puede cambiar durante el tiempo de ejecución del programa. Quiere decir que si tú declaras una memoria y le dices que sea estático, pues no va a poder cambiar este valor. Algunos lenguajes de programación utilizan la palabra estática para especificar elementos del programa que deben almacenarse en memoria estática. Y ahorita lo vamos a ver con un pequeño programa. Dice elementos que residen en memoria estática, pues ¿qué es lo que podemos guardar en la memoria estática? Pues el código del programa, las variables definidas en la sección principal del programa, las cuales pueden solo cambiar su contenido pero no su tamaño, todas aquellas variables declaradas como estáticas en otras clases o módulos. Para entender un poquito más claro esto, vamos a hacer un pequeño programa. Primero vamos a identificar cuando utilizamos mal una variable y malgastamos espacio en memoria. Primero vamos a hacer ese pequeño ejemplo y en otro video veremos cómo corregirlo. Muy bien, vamos en la parte de aquí, vamos a crear un nuevo proyecto, New Project, y le voy a decir que sea Java Application. Vamos a colocarle a lo mejor, voy a llamarle nombre persona con create, que se cree la clase principal. Vamos a hacerlo todo aquí en el mismo NetBeans en consola. Y lo primero que voy a hacer es, primero vamos a ejemplificar cómo se desperdicia esta memoria estática y en ocasiones cómo desperdiciamos el almacenamiento. Para eso voy a hacer un pequeño programa que guarde únicamente nombres de personas. Hazte cuenta que es un programa que te dicen, ¿sabes qué? Quiero que guarde n cantidad de nombres de personas, pero no te dicen cuántos, ¿no? Y, por ejemplo, algunos utilizan los vectores. Vamos a declarar aquí un vector de tipo string. Le colocamos corchete, le colocamos a lo mejor aquí personas, le decimos que es igual a new string y le comentamos el tamaño. Como no te dicen de qué tamaño es o no te dicen cuántas personas van a guardar, a lo mejor se me ocurre pues guardar 100 personas, ¿no? Como vamos a pedir datos desde aquí mismo, vamos a utilizar el scanner sc en scanner system in, y probablemente que nos marque un error porque scanner pertenece a una biblioteca que no tenemos todavía. Entonces vamos a darle aquí en el error y le decimos que importe la biblioteca de Java Util Scanner. Lo agregamos y
Aquí también voy a declarar una variable de tipo entero que se llame contador, por ejemplo, para ir aumentando en la posición de nuestro vector. Voy a decirle que la primera vez vale 0 y también voy a declarar una variable que se llame dato, por ejemplo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a mandarle un mensaje en pantalla al usuario con un System.out.line donde le preguntemos si quiere agregar el nombre de una persona. Entonces vamos a colocarle aquí, vamos a colocar, ¿quieres agregar a una persona? Y le vamos a dar una opción. Vamos a darle aquí un salto de línea, como si le diéramos un enter así en Word. Le damos un salto de línea, esto aparecería en la línea de abajo. 1 punto y guión, le decimos la primera opción que sí, le damos otro salto de línea y aquí voy a colocar el 2 punto y guión y voy a colocar que no. Y esta información lo vamos a guardar en dato, estaría bien, mejor vamos a llamarle, voy a declarar otra variable que se llame opción. Voy a declarar una variable int opción y voy a decirle que opción va a ser igual a sc punto, y como mi variable opción es de tipo entero, pues sería next int. Si mi variable fuera de tipo short, sería next short. Si mi variable fuera de tipo byte, sería next byte, pero mi variable es entera, así la declaramos, entonces va a ser next int. Y vamos a hacer con un do while. Vamos a hacer aquí un do while. Vamos a decirle que mientras la opción, voy a colocarlo aquí, mientras la opción sea igual a 1, pues que se repita todo lo de aquí adentro. Mientras el usuario quiera seguir agregando nombres, pues vamos a decirle que siga pidiendo, ¿no? Entonces aquí vamos a decirle al usuario que ingresa el nombre de la persona. Y aquí lo vamos a guardar en dato. Voy a decirle que sc y buscamos el next. Mi variable es de tipo string, pero curiosamente aquí no existe el next string, nada más sería únicamente next. Si mi variable es string, únicamente sería next. Y vamos a decirle también aquí que cuando lo guardemos, pues a lo mejor lo mandamos a nuestro vector. Recuerden que mi vector se llama personas. Entonces voy a ir aquí a personas y voy a decirle que mi personas en la opción de contador, recuerden que contador la primera vez vale 0. Pero aquí sería con corchetes porque estamos hablando de un vector. Una disculpa. Va a ser igual a dato, por ejemplo. Aquí está. Entonces le pides el nombre y lo guardamos aquí. De hecho podemos omitir esta línea. Y aquí sería sc.next. Y ya nos ahorramos una variable. Entonces vamos a quitar aquí el de dato. Ya nos ahorramos esta. Lo guardamos directamente en el vector. Lo que se le pida al usuario lo vamos a guardar aquí. Ahora lo que vamos a hacer es aumentar nuestro contador en 1. Contador es igual a contador más 1. Aunque para hacerlo un poquito más simplificado, vamos a hacerlo así. Contador va a ser igual a él mismo más 1. Y esto de aquí arriba es lo mismo de acá abajo y nos ahorramos escribir toda la variable. Entonces voy a comentarlo, lo voy a dejar comentado para que entiendan cuál es la diferencia. Se dan cuenta que abajo es más reducido, eso nos conviene, escribimos menos texto. Muy bien, y lo que vamos a hacer es volverle a preguntar al usuario si quiere ingresar a otra persona. Voy a copiar ese texto y lo voy a colocar aquí abajo. Entonces voy a decirle aquí que quieres agregar a otra persona. Si te dice, si le coloca un 1, pues vamos a seguir agregando. Mientras la opción sea igual a 1, mientras esto sea verdadero, vamos a repetir todo lo de aquí adentro. Cuando el usuario diga que no, voy a quitar este, no me había dado cuenta. Cuando el usuario diga que no, pues va a ser diferente y se va a salir y va a continuar aquí abajo. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos pidiéndole el nombre de la persona y lo guardamos directamente en el vector. Recuerden aquí, como no nos dijeron cuántas personas son,
nosotros declaramos un vector de 100, quiere decir que si meten 101 ya no va a funcionar. Deben tener cuidado con esa parte. Voy a hacer un pequeño ejemplo aquí. Vamos a ver si se conecta esto para poderlo ejemplificar. Y lo que vamos a realizar es el llenado de algunas personas. De hecho voy a empezar acá en lo que... Bueno, aquí ya lo tenemos. Entonces tenemos nuestro vector que tiene varias posiciones. Posición 0, 1, 2, 3, 4 y recuerden que llega hasta la posición 100. Entonces vamos a guardar los nombres de las personas en esta posición, por eso tenemos nuestro do while. Ahora, ya que terminamos de llenarlo, pues vamos a mostrarlo. ¿Cómo lo mostramos? Vamos a hacerlo con un for. Para poder recorrer nuestro vector, voy a colocarle aquí for i igual a 0. ¿Hasta dónde lo vamos a recorrer? Pues voy a recorrer todo el vector. Recuerden que se llama personas.length, el tamaño del vector que vale 100. Y vamos a decirle aquí, vamos a mandarle un pequeño mensaje que le mande la posición para que identifiquemos en qué posición estamos. Le mandamos la posición. Voy a concatenarle a mi variable i para que nos diga en qué posición estamos. Y aquí lo que voy a hacer es colocar a lo mejor un punto y guión. Y después voy a decirle que mande el valor del vector personas en la posición i. Aquí me faltó concatenar. Muy bien. Vamos a ver cómo funciona esto. Voy a darle aquí en run. ¿Quieres agregar una persona? Estamos aquí en este primer texto. Voy a darle aquí control 4. Voy a decirle que sí. Ingresa el nombre de la persona. Voy a colocar Alex, por ejemplo. Queremos agregar a una persona. Le decimos que sí. Voy a agregar, por ejemplo, a Manu. Voy a agregar otra persona. Voy a colocar que sí. Vamos a llamarle aquí Alma, por ejemplo. Y le decimos que no. Ya no vamos a agregar a más personas. Lo que acabamos de hacer es aquí. Voy a cerrar esto. Aquí agregamos a Alex, aquí agregamos a Manu y aquí agregamos a Alma, por ejemplo. Y lo que va a pasar es que, si se dan cuenta, nuestro vector era de 100 posiciones. Entonces, ¿qué va a pasar con las demás posiciones? Vamos a ver, le decimos que no, le damos un enter y podemos observar lo siguiente. Están ocupados las tres primeras posiciones, la posición 0, 1, 2 y 3. Perdón, 0, 1 y 2. A partir del 3 queda nulo. Quiere decir que todos estos espacios que tenemos aquí quedaron vacíos. Y así quedaron todas las siguientes 97 posiciones. Quiere decir que estamos ocupando mucha memoria en el programa. Declaramos un vector de 100 posiciones y nada más ocupamos 3. Estamos desperdiciando todo lo demás. Para poder hacer este tipo de programas existen otras herramientas que más adelante vamos a ver y nos van a permitir hacer mejor nuestros programas. Una forma de solucionar esto, por ejemplo, es de pedirle el tamaño directamente a la persona. Bueno, sí, decirle a la persona, ¿cuántas personas quieres? Quiero 5 personas, entonces haces un vector de 5 personas. Pero tampoco es lo correcto, porque por ejemplo estamos en una agenda en el teléfono y no le preguntas al usuario, ¿cuántos contactos vas a tener? Voy a tener 10, y generas una matriz de 10, ¿no? O sea, aquí lo que haces es, cada que agregas a un contacto, pues se va a crear ese espacio. Entonces, los vectores no tienen esa capacidad de poderse redimensionar automáticamente, hay que hacerlo a mano. Y un ejemplo del mal uso de la memoria es con un vector, ocupamos 3 posiciones y las demás se quedan completamente vacías. Este es un ejemplo de cómo desperdiciamos el espacio cuando declaramos variables. Espero haya quedado más o menos claro, chicos, y seguimos en contacto.